Vamos a comenzar con ejercicios de la última parte de la presentación, que es fórmula empírica y fórmula molecular. Ahí comparto la pizarra y comenzamos con los ejercicios. Bien, vamos a ver lo que es fórmula empírica, cómo encontrar la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. La fórmula empírica nos dice que es el número mínimo de moles en números enteros de un elemento dentro de un compuesto. Entonces, recordemos que son moles en números enteros de los elementos de un compuesto y es la fórmula más simple. Y la fórmula molecular, entonces, ya es la fórmula real de cada compuesto. Entonces, vamos a ver cómo se encuentra la fórmula empírica, primero de un compuesto y luego la fórmula molecular. Entonces, el ejercicio dice, el análisis elemental de una muestra, de un compuesto iónico dio los resultados siguientes. 2 puntos, creo que lo puedo hacer un poquito más acá. 2.82 gramos de sodio, 4.35 gramos de cloro y 7.83 gramos de oxígeno. Entonces, el ejercicio nos dice que se analizó una muestra y dieron los siguientes resultados. Entonces, vamos a sacar la fórmula empírica para saber qué compuesto estamos hablando. Entonces, como les dije anteriormente, la fórmula empírica está dada en moles en números enteros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir estos gramos a moles. Entonces, ¿cómo convertimos los gramos a moles? Con la masa molar. Entonces, un mol de sodio tiene 22.99, esto está en la tabla periódica, gramos de sodio. Y hacemos lo mismo con cada uno de ellos. Tengo problema. Ok. Disculpe, se empezó a compartir mi pantalla por accidente. Ok, gracias. Bien. Entonces, les repito, vamos a convertir cada uno de ellos a moles, ¿verdad? Entonces ya hicimos con el sodio, de gramos a moles, recordemos que es con la masa molar. Entonces, lo mismo, un mol de cloro tiene 35.45 gramos de cloro y el oxígeno, un mol de oxígeno tiene 16 gramos de oxígeno. ¿Ok? El primero me da 0.123 mol de sodio, el otro me da 0.123 mol de sodio y el siguiente me da 0.489 mol de oxígeno. Pero dijimos que la fórmula empírica está dada en moles, pero en números enteros. Y aquí no tenemos números enteros. Entonces, para convertir estos moles a números enteros, lo vamos a dividir entre el menor. En este caso es 0.123. Entre el menor de los resultados. Acá me da 1, acá me da 1 y acá me da
3.98, lo redondeo a 4. Entonces, mi fórmula empírica sería sodio 1, cloro 1, O4. Como los unos se omiten, entonces mi fórmula quedaría NaClO4, clorato de sodio. ¿Preguntas hasta acá? Siempre se va a dividir entre el menor. Entre el resultado menor, siempre. Ahora, si le dan números enteros, no, ¿verdad? Pero si le dan así, números con puntos, entonces, sí. Si no son enteros, sino que decimales, entonces sí lo vamos a hacer. En el segundo es cloro o sodio. El segundo es cloro. Ah, me equivoqué aquí. Muchas gracias. Sí, gracias. Ok, cuando hayan terminado de copiar, me avisan. Trabajemos siempre, yo explico, le doy un espacio para que copien y después me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Que así pueden entender mejor. Una consulta, doctora. Sí, dígame. La respuesta final la tiene, pues, uno con subíndice y otro sin subíndice cuando es uno. Si se deja de la primera forma, también está bien. O hay que dejarlo específicamente de la segunda forma. Está bien, pero no está completo. Porque los unos no se escriben. Entonces, está bien, pero no está completo. Ok, muchas gracias. Ya está copiado. Ok, gracias. Veamos otro ejercicio. Dice, se calentó una muestra de 6.5 gramos. Se calentó una muestra de 6.5 gramos de cromo pulverizado en oxígeno puro. Repito, se calentó una muestra de 6.5 gramos de cromo pulverizado en oxígeno puro. La masa de este compuesto que se obtuvo, la masa del compuesto que se obtuvo fue de 9.5 gramos. Encuentre la fórmula empírica. La masa del compuesto que se obtuvo fue de 9.5 gramos. Encuentre la fórmula empírica. Ok, entonces si recordamos, la suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos, que es la ley de la conservación de la masa. Entonces, yo para sacar la fórmula empírica necesito sacar los gramos de oxígeno. ¿Cómo lo voy a sacar? Entonces, si tengo el resultado, que es el producto, 9.5 gramos, y le resto la cantidad de cromo, entonces me va a dar la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Esto es igual a 3 gramos de oxígeno. Es como que diga, oxígeno es igual a 9.5 gramos, como este está aquí sumando, pasa restando, menos 6.5 gramos, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo gramos de cromo y gramos de oxígeno. Lo que necesito son moles. Los convierto con la masa molar. Por la masa molar, un mol de cromo tiene 54.9 gramos de cromo. Y 3 gramos,
3 gramos de oxígeno por la masa molar. Un mol de oxígeno tiene 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, la primera me da un mol, no. La primera me da 0.1184 mol de cromo y la segunda me da 0.1875 mol de oxígeno. Dígame, Isis. Doctora, es que en el peso atómico, en el cromo a mí me sale que es 51.996. ¿En serio? Sí, usted tiene 54 allí. Lo voy a revisar, permítame. Sí, 51.9. Tiene razón. $51.9. Entonces hagamos esa división, a ver. 6.5 entre 51.9. $0.125 2 mol de cromo. Gracias, Isis. Ok, entonces, ahora lo dividimos entre el menor. En este caso, el menor es el cromo. Entonces sería 0.1252 y entre 0.252. El primero me da 1 y el segundo entonces me daría 0.1875 entre 0.12. 1.5. Es 1 sería porque no. 1.5. O sea que sí podemos trabajar con decimales, doctor. ¿Ah? O sea que teniendo 1, al principio sí podemos trabajar con decimales después. No, ya les explico. Esto no puede quedar así. No, las fórmulas no pueden tener decimales. Eso está claro. Son números enteros. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos quede aquí? En este caso, no vamos a hacer como el anterior que era 3.98 y lo igualamos a 4. En este caso no vamos a igualarlo a 5, sino que vamos a convertir este número en una fracción. Esto equivale a 3 medios. ¿Sí? Entonces, nuestra fórmula al principio sería cromo 1, oxígeno 1.5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo convertimos a fracción, este decimal? Porque vamos a multiplicar toda la fórmula por el denominador, que en este caso es 2. Entonces, lo multiplicamos por 2. Entonces, nuestra fórmula empírica quedaría 2 por 1, 2. Cromo 2 y 2 por 1.5, 3, oxígeno 3. Esa sería nuestra fórmula empírica. Pero solo cuando queda en punto 5, si queda en punto 6 lo redondeamos a... No, ahí no, ustedes tienen una tabla en su presentación de cantidades químicas y ahí dice cuándo van, eso lo pueden tener en un papelito cuando vayan al examen. Entonces, si es 1.6, igual lo convierten a fracción 1.7. Ahí les va a decir qué fracción da
según el número decimal. Ahí tienen una tablita en su presentación. Búsquenla y ahí van a ver la tablita. Ok. ¿Ok? Bien. Pueden copiar y me avisan cuando hayan terminado de copiar. Pero entonces si está acercado al siguiente número, por ejemplo, que nos diera 1.9, entonces ahí sí se redondea. Ahí sí se redondea. O 1.1 se redondea en 1. En 1. ¿Ok? Uh-huh. Sí. Listo, licenciado. Gracias. Bien, ahora vamos a sacar fórmula empírica y fórmula molecular. El siguiente ejercicio dice, el ácido láctico tiene una masa molar igual a 90.08 gramos sobre mol. El ácido láctico tiene una masa molar de 90.08 gramos sobre mol. El análisis elemental de una muestra contiene, el análisis elemental de una muestra contiene 40% en masa de carbono, 6.71% en masa de hidrógeno y 53.3% en masa de oxígeno. Ok. Entonces les hago la pregunta. Encuentre la fórmula empírica y la fórmula molecular del compuesto. Encuentre la fórmula empírica y la fórmula molecular del compuesto. Bien, entonces, cuando les digan porcentaje en masa de un elemento, es lo mismo que tenga gramos del elemento. Entonces aquí serían 40 gramos de carbono, 6.71 gramos de hidrógeno y 53.3 gramos de oxígeno. Como son gramos, igual lo convertimos a moles con la masa molar. Un mol de carbono tiene 12.01 gramos de carbono. El hidrógeno, un mol de hidrógeno tiene 1 gramo de hidrógeno. Y en el oxígeno, perdón, un mol de oxígeno tiene 16 gramos de oxígeno. El primero me da 3.33 mol de carbono. El segundo me da 6.71 mol de hidrógeno y el tercero me da 3.33 mol de oxígeno. Entonces, el menor es 3.33. ¿Ok? Entonces, este me da 1, este me da 2, creo. Sí, 2. Gracias. 2 y este me da 1. Entonces, mi fórmula empírica sería carbono 1, hidrógeno 2
oxígeno 1. Carbono CH2O. Esa sería mi fórmula empírica. ¿Sí? Ahora, para sacar la fórmula la fórmula molecular, hay una fórmula. Fórmula molecular es igual a la masa molar del compuesto. Una pregunta, ahí por procedimiento se tiene que poner C1, H2 y 0,1. Digo, O1. O sea, porque el 1 no se pone, ¿verdad? Entonces... Sí, es por procedimientos. Usted puede ponerlo directamente acá. Ok. Ok. Del compuesto en gramos sobre mol sobre la masa molar de la fórmula empírica. Estará también en gramos sobre mol. ¿Okay? Esto me va a dar un número entero y ese número entero lo vamos a multiplicar por la fórmula empírica. Entonces, voy a bajar la cámara para que vean y como después lo van a copiar. Entonces, tenemos entonces que sacar la masa molar de la fórmula empírica. Entonces sería carbono igual a 1 por 12.01 gramos sobre mol. Hidrógeno igual a 1 por 1.01 gramos sobre mol. Perdón, 2. Disculpe, no sería 2, el Sí. hidrógeno. 2, exacto, gracias. Y el oxígeno, 1 por 16 gramos sobre mol. ¿Ok? Entonces, aquí serían 12.01 gramos sobre mol. Miran hasta ahí. Sí, doctora. Ok. Aquí sería 2.02 gramos sobre mol. Y aquí serían 16.0 gramos sobre mol. Esto me da un total de 30.03 gramos sobre mol. Sustituyo acá, entonces digo, voy a escribir la masa molar del compuesto, me dice es 90.08 gramos sobre mol, sobre la masa molar de la fórmula empírica, que es la que acabamos de sacar, 30.03 gramos sobre mol. Y esto me da igual a 3. ¿Ok? Siempre tiene que ser un número entero, siempre. Entonces, para mi fórmula molecular, yo digo 3 por la fórmula empírica. Y esto es igual, 3 por 1, 3. 3 carbonos, 3 por 2, 6. 6 hidrógenos y 3 por 1, 3. 3 oxígenos. Entonces, esta es mi fórmula molecular. ¿Preguntas antes de subirlo para que lo puedan copiar? El 90 es el del total, ¿verdad? ¿Cómo dice? El 90 es el del total, el primero que nos dan. Exacto, es la masa molar del compuesto que yo les tendría que dar. ¿Otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces lo pongo, no sé si tal vez poniéndolo más atrás. ¿Lo ven todo? Sí, ahí se ve. Ok. Y entonces para que lo copien, me avisan cuando terminen, por favor.
Yo ya terminé, doctora, no sé los demás. ¿Terminaron todos? Bien, parece que sí, porque nadie dice lo contrario. No, hace falta. Me hace falta un poco. Ok, entonces me avisa, Gabriel. Ya. Ok. Bien, entonces ahora les voy a presentar porque vamos a comenzar con la otra. La prueba que vamos a tener el jueves sería solamente sobre esto que hasta acá que hemos visto, hasta fórmula molecular. Igual a guía y vamos a tener un laboratorio de molaridad. Pero vamos a comenzar a ver ahora una parte de lo que es el otro tema, que son reacciones químicas. Se les voy a presentar, vamos a ver solo un poco de teoría y luego vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios y ya con eso terminamos la clase. Ok, les comparto. Ok. Voy a pedirle a Gabriel que nos lea esta diapositiva, por favor. Sí. Ecuaciones químicas. Masa atómica, reacción química, proceso en el que una sustancia o sustancias cambia para formar una o más sustancias nuevas. Ecuación química. Sirven para representar de forma simbólica lo que sucede durante una reacción química. Si quieres, esto lo leo yo. Gracias. Bien, ahí hay una representación, o sea, una ecuación química. Como les dice aquí, la reacción química es el proceso, es lo que ocurre cuando una o dos sustancias cambian para formar sustancias nuevas. Eso puede ocurrir en un laboratorio, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y la ecuación química es la forma de cómo nosotros representamos esa reacción química que ocurre. Por ejemplo, aquí hay una representación o una ecuación química de la reacción entre el metano con el oxígeno gaseoso. Esto nos produce dióxido de carbono y agua. Como ustedes pueden ver, los que están antes de la flechita se llaman reactivos y los que están después de la flechita se llaman productos. Bien, entonces, las reacciones químicas podemos clasificarlas de 5 maneras. Le voy a pedir, por favor, a Brian que si nos lee la siguiente diapositiva. Buenas noches, doctora. Ecuaciones químicas. Clasificación de las reacciones. Reacciones de descomposición es aquellas en la que un solo compuesto se descompone en dos o más sustancias sencillas y se representan AB, A más B. Reacción de sustitución simple es aquella en la que un elemento reacciona con un compuesto y toma el lugar de uno de los componentes del compuesto y se representa A más BC es igual a AC más B cuando A es un metal. A más BC igual a BA más C cuando A es un no metal. Gracias, Brian. Entonces, estas son los dos primeros tipos de reacciones. La de descomposición, que como su nombre lo dice, un compuesto se descompone en sus elementos. Y la siguiente, una reacción de sustitución simple, que es aquella en la que un elemento se une a un compuesto y este elemento pues sustituye uno de los elementos del compuesto. Eso lo vamos a ver mejor cuando ya hagamos, ya tengamos reacciones, ¿verdad? Porque esta solo es una representación.
vamos a entender mejor. Por favor, si nos ayuda con la siguiente diapositiva, Isis. Sí, doctora. Clasificación de las reacciones. Reacción de combustión. Son aquellas en que los compuestos que contienen carbono, hidrógeno y a veces oxígeno arden en el aire, consumiendo oxígeno, y forman dióxido de carbono y agua. Reacciones de combinación, síntesis. Cuando un elemento reacciona con otro elemento para formar un compuesto y se representan de la forma general A más B. Igual a B. Muy bien, gracias, Isis. Entonces, las reacciones de combustión siempre las vamos a distinguir porque nos van a dar dióxido de carbono más agua. Y un compuesto X va a reaccionar siempre con oxígeno gaseoso, o sea, O2. Un compuesto más O2, y si nos produce dióxido de carbono más agua, va a ser una reacción de combustión. Ahora, las reacciones de combinación o síntesis son todo lo contrario de las de descomposición. En este caso, dos elementos se unen para formar un compuesto. Bien. Y tenemos por último las reacciones de doble sustitución, que ya no es que un elemento sustituye a otro elemento de un compuesto, sino que hay como un intercambio. Si ustedes se fijan, ahí dice, son aquellas en las que dos compuestos intercambian compañero para formar dos compuestos diferentes y se representa AB más CD igual a AD más CB. O sea que aquí lo que hay es un intercambio de elementos. Bien. Dígame, Gabriel. Y ahí podría ser AC más BD, o sea, con los compuestos. Ah, no. ¿Por qué no? Porque aquí estos son compuestos iónicos. Entonces, se tiene que unir el metal al no metal, o por decir así, el catión al anión y el otro catión con el otro anión. Entonces, no, así tiene que ser. Ok, gracias. Bueno, en el caso de la sustitución simple sí se puede porque como el primero solo es un elemento, ese puede ser metal o no metal, entonces puede por eso variar, pero en este caso no, porque en ambos lados hay un metal con un no metal y un metal con un no metal. Entonces, por esa razón siempre tiene que ser de esa forma. Bien, nos quedamos aquí. Y ahora vamos a ver ejemplos de cada una de las reacciones y vamos a ver cómo se balancean las ecuaciones químicas, ¿verdad? Porque todas las ecuaciones químicas deben de balancearse. Entonces, nos vamos a la pizarra de nuevo. A la pizarra y vamos a hacer ejercicios. Primero ver ejemplos de los tipos de reacciones y luego vamos a ver balanceo de esas ecuaciones. Entonces, la primera reacción, que es la reacción de descomposición, un ejemplo sería la hidrólisis del agua, que es H2O, que por hidrólisis produce hidrógeno más oxígeno. Estas no las voy a balancear porque después vamos a aprender cómo van a balancearse las ecuaciones químicas. Bueno, esta es la primera. La número 2 es la reacción de sustitución simple. Y un ejemplo sería aluminio, que es un metal, más óxido de hierro 3, que me produce hierro más, si ustedes se fijan, entonces el aluminio desplaza al hierro, lo sustituye. Una pregunta, ahí en la reacción de descomposición no solo sería la O así solo.
El O solo. ¿Eso Sí, es? con 1. No. Es que el agua al descomponerse produce 2 gases y cuando son gases están en forma diatómica. Yo les explicaba que generalmente los gases están como moléculas diatómicas, no solo como el H y el oxígeno. Lo que pasa es que aquí no está balanceada, que es lo que acabo de decirles. No la voy a balancear aquí porque no hemos aprendido a balancear. Aquí sería un 2 y aquí sería un 2. Y ya, tengo 2 oxígenos. Pero eso ya lo vamos a ver, no lo escribo aquí porque... Entonces, todos los gases se encuentran como moléculas diatómicas. No se encuentran solos. Por eso está así. Ok. Ahora la 3 es reacción de combustión, ¿verdad? Sí. Reacción de combustión. Entonces, las reacciones de combustión, acordémonos que siempre va a tener un compuesto más oxígeno y me va a producir dióxido de carbono más agua. Entonces es CH4 más O2 y produce CO2 más agua. Un ejemplo de reacción de combinación. Combinación o síntesis. Entonces sería el contrario de la de descomposición. Hidrógeno más oxígeno me produce agua. Y la otra sería una reacción de doble sustitución, que sería sulfato de aluminio más nitrato de bario. Entonces, este pasa con este y este con este. Entonces me da nitrato de aluminio más sulfato de bario. Entonces, esta es una doble sustitución. Una doble sustitución. Se intercambian. El bario pasa al lugar del aluminio y el aluminio pasa al lugar del bario. Doctora, ¿y ahí qué pasa con el 2 y el 4? ¿Con cuál 2 y con cuál 4? Con los subíndices, creo que se llaman. Ajá. El 2 y el 4. Ok, aquí los subíndices no tienen nada que ver ustedes con eso porque ya son compuestos dados, pero le voy a explicar. En el caso del nitrato de bario, lleva un 2 aquí porque, si recordamos lo que vimos en el parcial pasado, el bario trabaja con más 2 y el nitrato trabaja con menos. Al intercambiarse, queda esto. Ahora, a diferencia del nitrato de aluminio, el aluminio trabaja con más 3 y el nitrato trabaja con menos 1. Entonces, igual, se cruzan y por eso aquí lleva un 3 y aquí lleva un 2. Eso depende del compuesto que esté formando, ¿verdad? No es si aquí lleva 2, aquí va a llevar 2, porque aquí estos dos compuestos reaccionan para formar compuestos nuevos y diferentes. ¿Sí? ¿Me di a entender? Sí, doctora, gracias. Pero ya yo les voy a dar la ecuación y ustedes van a identificar qué tipo de ecuación es. Bien,
Terminen de copiar y me avisan, por favor, para que entonces comencemos a ver balanceo. Lix, doctora, una duda. ¿Se podría decir que el primero con la reacción de combinación síntesis son similares, verdad? ¿Cómo dice Miguel? Disculpe. Que se podría decir que el primero con el 4, que es la reacción de combinación, son similares, solo que se descomponen como al revés, por así decirlo. Exactamente, son similares, lo único que aquí es descomposición y aquí más bien se combinan. Ok. Aquí un compuesto se descompone y aquí dos elementos se unen para formar compuesto. Ok, lo puede subir, lo puede bajar un poquito nada más, para el enunciado del primero. No, al revés. Ya, subir. Ahí. Okay. Ahí, gracias. Wilfredo, ¿quiere hacer alguna pregunta? No. 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 Dígame. Aquí está el NO3 y aquí está el... Eso es lo que le acabo de explicar a Isis. Estos son dos compuestos diferentes. Aquí las reacciones ocurren entre dos compuestos para formar dos compuestos diferentes. Entonces, el nitrato de aluminio no es lo mismo que el nitrato de bario. Entonces, yo le explicaba que en este caso llevo un 2, por lo que vimos en el parcial pasado. El bario trabaja con +2 y el nitrato trabaja con -1. Estos se cruzan y por eso en el nitrato de bario va un 2 aquí. Diferencia de este que trabaja con +3 y siempre el nitrato con menos, entonces se cruzan y por esa razón aquí lleva un 3. Okay. Bueno, con mucho gusto. Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Yo ya lo tengo, no sé los demás. ¿Los demás? Ya. Ok. Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo se balancea una ecuación química. Balancear significa tener el mismo número de átomos en los reactivos como en los productos. Entonces, veamos. La primera. Hierro más oxígeno que me produce óxido de hierro 3. Entonces, en primer lugar, para balancear, yo no voy a comenzar nunca por un elemento que esté solo, sino que voy a comenzar por moléculas diatómicas. En este caso, entonces comenzaría por el oxígeno. Entonces digo, aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 3 oxígenos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un múltiplo para que me dé, que multiplicando por 2 me dé la misma cantidad que multiplicando por 3. Entonces, es 6. Entonces, para tener 6 aquí, yo necesito 3. Y para tener 6 aquí, yo necesito 2. ¿Ok? Entonces, este número me multiplica a este, y este número me multiplica a este, y este número me multiplica a este. Les explico y ténganlo presente. Yo para balancear no puedo poner subíndices, no puedo poner numeritos aquí abajo, no puedo.
tiene que ser siempre anteponer el número. Otra cosa que no puedo es dividir los compuestos. Yo no podría haber hecho esto. Como aquí tengo 6 y como es el oxígeno, entonces le voy a poner el 2 aquí. No, yo no puedo hacer eso, porque es un compuesto. Entonces, tiene que estar antepuesto al compuesto. O sea, aquí era... Hierro 2. Ajá. Así. Entonces, aquí tengo 2 por 2, 4 hierros, entonces necesito 4 a este lado. Entonces, si ven ustedes, ya tengo 4 hierros y 3 por 2, 6 oxígenos. Y al otro lado tengo 2 por 2, 4 hierros y 2 por 3, 6 oxígenos. Entonces ya está balanceada. Una pregunta, pero ¿por qué antepuso ahí los... O sea, no le entendí muy bien lo que dijo que para llegar a 6. O sea, yo tengo que buscar un múltiplo entre esta cantidad y esta cantidad de oxígenos para tener el mismo número en ambos lados. Entonces, si yo multiplico el 2 por 3, me da 6. Y si multiplico el 3 por 2, me da 6. ¿Sí? Ok, pero no, entonces no, ese no se pondría solo para el oxígeno, o sea, Fe 2, 2 o 3. Es lo que acabo de explicar, Gabriel. No puedo dividir compuestos. No puedo dividirlos. Okay. Tiene que ser antes del compuesto. Y ese también multiplica por el hierro, ¿verdad? Sí, ya. Exactamente, exactamente. Sí, es que no lo había escuchado muy bien. Gracias. Bueno, con gusto. Bien, entonces voy a hacer varios. No copien. Después les voy a dar para que copien. El siguiente. N2 más H2 me da NH3. ¿Ok? Entonces, tengo 2 nitrógenos y aquí tengo 1. Entonces necesito un 2. Entonces tengo 2 nitrógenos y 2 por 3, 6 hidrógenos. Para tener 6 aquí, necesito un 3. Entonces, si se fijan, ya tengo aquí 2 nitrógenos y aquí 3 por 2, 6 hidrógenos. Aquí tengo 2 nitrógenos y 2 por 3, 6 hidrógenos. Entonces ya está balanceada. Veamos la 3. Calcio más oxígeno produce óxido de calcio. Okay. Entonces empezamos por moléculas diatómicas. Aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 1. Entonces tengo que escribir un 2 para tener 2 oxígenos. Entonces ya me cambia el calcio. Tengo 2 también y aquí solo tengo 1. 2. Entonces, 2 calcios y 2 oxígenos. Y aquí 2 calcios, 2 por 1, 2 oxígenos. 4. Aluminio más oxígeno, que me da óxido de aluminio. Eso nuevamente por el oxígeno, y aquí tengo 2 y aquí 3. Entonces, aquí tengo 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Aquí tengo 2 por 2, 4 aluminios, 4 aluminios. Entonces, 4 aluminios
3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 2, 4 aluminios. 2 por 3, 6 oxígenos. Ok, pueden copiar si quieren y seguimos cuando terminen de copiar. Si hay preguntas, por favor, si hay preguntas, si algo no entienden. Disculpe, doctora, no sé si repetiré la pregunta de otro compañero, ¿verdad? Pero estoy en duda. ¿Por qué al 2 no le puso el 3 o 1? No sé. Estoy confundido. No le entendí la pregunta. En el 2 no tiene ningún número al lado. ¿Cuál No sé dos? si en nitrógeno, en el segundo, en el inciso 2. Ajá, ¿Por qué no lleva numeración? porque no necesita. Aquí tiene 2 nitrógenos y aquí tiene 2 nitrógenos. Este subíndice me dice que hay 2 nitrógenos. Y como aquí solo había 1, entonces le escribo un 2. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Estos numeritos de subíndices me van a indicar en la ecuación qué cantidad del elemento hay. Entonces, ustedes tienen que ver que la misma cantidad de acá hay acá. Como aquí no tienen numeritos, significa que hay un 1. Entonces, yo necesito multiplicarlo por un 2 para tener 2, porque aquí tengo 2. Entonces puedo poner cualquier número, ¿verdad? O sea, dependiendo siempre de la fórmula, ¿verdad? Dependiendo de la ecuación. O sea, usted no puede poner aquí 3 porque aquí tiene 2 nitrógenos. Usted tiene que buscar tener el mismo número de átomos. Que si aquí tiene 2, aquí va a tener 2 nitrógenos. No le puede poner 3. ¿Terminaron? No, doctora. Sí. No, doctora. Ok, me avisa cuando termine. Y si hay preguntas, por favor, hagan preguntas. Ya, doctora. Gracias. Ok. Bien, entonces vamos a hacer otras. Ok. Aluminio más óxido de hierro 3. No están pegadas. Óxido de hierro 3, que me da hierro más óxido de aluminio. Bien, entonces empezamos por
Podemos empezar por este. Vamos a ver, vamos a empezar por el oxígeno. Aquí hay 3 oxígenos y aquí hay 3 oxígenos. Aquí hay 2 hierros, entonces ponemos un 2 acá. Y aquí hay 2 aluminios y aquí hay 1, escribimos un 2 acá. ¿Sí? Entonces decimos 2 aluminios, 2 hierros y 3 oxígenos. ¿Sí? Allí comenzó con aluminio 2 porque era diatómica, ¿verdad? Aquí no, yo comencé con el oxígeno, pero podía haber comenzado con el aluminio. Cuando no debe de comenzar con unos, solo es cuando tiene moléculas diatómicas a la par, como O2, N2. Entonces ahí pudo haber comenzado con oxígeno. O sea, el 2 le hubiera puesto... Yo comencé con oxígeno, podría haber comenzado con... Voy a volverlo a hacer. Yo dije, Sí, hay 3 oxígenos y 3 oxígenos. Está bien. Hay 2 hierros y aquí solo hay 1. Entonces le escribo un 2 al hierro. Aquí hay un aluminio y aquí hay 2, entonces aquí necesita 2. Así comencé, pero pude haber comenzado al contrario. Ah, ok. Entonces ahí el oxígeno, o sea, ya estaría balanceado igual con el número que le ponga, ¿verdad? Hay 3 y hay 3, exactamente. Sí. Pude haber comenzado Ok, con el aluminio. Aquí hay un aluminio y aquí hay 2. Necesito 2 acá. Aquí hay 2 hierros y aquí hay 1. Necesito un 2 acá. 3 oxígenos y 3 oxígenos. Sí, ¿Okay? entendí, Entonces, gracias. bueno, con mucho gusto. Entonces, 2 aluminios, 2 hierros y 3 oxígenos. Aquí hay 2 hierros, aquí hay 2 hierros. Y aquí hay 2 aluminios, 2 aluminios, 3 oxígenos y 3 oxígenos. ¿Ok? Bien. Otra. Ahí no se multiplica por ejemplo, si yo en un ejercicio 2 por 3 del oxígeno, estaría bien igual, ¿o no? Porque ya está, o sea, porque como ya está balanceada, estaría bien igual. Porque aquí no tiene 2, si usted pone un 2 aquí, serían 4 aluminios. Entonces, es la forma más simple. Sí. Entonces, no necesita balancear el oxígeno, porque ya está balanceado. Lo que ya está balanceado no necesita balancearse. Bien. CH4 más oxígeno, CO2 más agua. Reacción de combustión. Entonces, solamente para las ecuaciones de combustión hay una regla. Eso está en su plataforma, pero si quieren anotarla, anótenla. Cuando una ecuación es de combustión, primero vamos a balancear el carbono, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. Repito, cuando una ecuación es de combustión, primero vamos a balancear el carbono, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. ¿Ok? Entonces, carbono, un carbono y un carbono, está balanceado. Hidrógeno, 4 hidrógenos, 2 hidrógenos. Para tener 4 yo necesito un 2 para multiplicarlo. Ya tengo 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Y por último el oxígeno. Primero el carbono, luego el hidrógeno. El hidrógeno y luego el oxígeno, ¿verdad? Por último el oxígeno, exactamente. Entonces, aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 2 más 2 por 1, 2. Entonces, aquí tengo 2 y aquí 2, tengo 4 en los productos. Entonces, para tener 4 en los reactivos, debo multiplicarlos por 2. Entonces, veamos.
tengo un carbono, 4 hidrógenos y 2 por 2, 4 oxígenos. Aquí tengo un carbono, tengo 2 oxígenos aquí, más 2 por 1, 2. Serían 4 oxígenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. ¿Ok? Entonces recuerden, en la de combustión, primero el carbono, después el hidrógeno y por último el oxígeno. Ahora, veamos esta. Al, 2, SO3, 3. Perdón, SO4. Sulfato de aluminio más nitrato de bario me da nitrato de aluminio más sulfato de bario. Ok. Otro que tienen que tener en cuenta. Cuando utilizamos iones como SO4, NO3, OH, entonces, si el ion se repite igualito, aquí hay SO4 y aquí hay SO4, aquí hay NO3 y aquí hay NO3, entonces no vamos a irlo contando por, digamos, cuántos nitrógenos, cuántos oxígenos, porque se hace muy largo y eso tiende a confundir y que pueda ser malo. Entonces, vamos a contar los iones, cuántos sulfatos hay aquí y cuántos sulfatos hay aquí. Y solo hay uno, entonces necesito ponerle un 2. Bien, al ponerle un 2 al aluminio, entonces el nitrato ya no solo hay 3, sino que hay 3 por 2, 6 nitratos. Aquí tengo 2 nitratos, entonces necesito un 3 para tener 3 por 2, 6 nitratos. Entonces aquí el bario ya no tengo solo 1, sino que tengo 1 por 3, 3. Entonces escribo un 3 aquí para tener 3 barios. Entonces ya no voy a tener solo un sulfato, sino que tengo 3 por 1, 3 sulfatos. Y aquí tengo 3 sulfatos, está balanceada. A ver, 2 aluminios, 3 SO4, 3 barios, 3 por 2, 6 nitratos. Aquí, 2 aluminio, 2 por 3, 6 nitratos, 3 por 1, 3 barios y 3 por 1 sulfatos. ¿Ok? 2 aluminios, 3 sulfatos, 3 sulfatos, 3 barios, 6 nitratos, 6 nitratos. Ok. ¿Entendieron esa parte? Yo le entendí a todo, solo una duda. Cuando está entre paréntesis, entonces no nos vamos a enfocar en él, por así decirlo. No tocamos ese. No, cuando son iones, porque aquí no está entre paréntesis, pero cuando son iones y están iguales a ambos lados, aquí hay un SO4, aquí hay SO4, aquí hay NO3 y NO3, entonces lo vamos a tomar como todo el ion, no lo voy a tomar como cada elemento, no voy a decir, aquí hay 2 nitrógenos, hay 6 oxígenos, aquí hay 3 por 4, 12 oxígenos, 3, no, sino que como con todo el ion. Por eso aquí le pongo 3 SO4. No sé si me di a entender o le expliqué la pregunta, Miguel. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda sobre este ejercicio?
sobre los iones. No, aquí no. Gracias. Gracias. ¿Está claro entonces? Entonces vamos a hacer el último ejercicio. Hidróxido de sodio más cloruro de hierro, que me da cloruro de sodio más hidróxido de hierro. 3. ¿Ok? Bien, entonces si se fijan aquí también está OH y OH. Entonces lo vamos a tomar como OH, no como oxígeno y como hidrógeno. Entonces veamos, aquí hay un sodio, aquí hay un sodio. Está balanceado. Aquí hay un OH y aquí hay 3. Entonces, para tener 3 OH, yo necesito poner un 3 acá. Al poner el 3 acá, ya no tengo solo un sodio, sino 3. Entonces, debo escribir un 3 aquí para tener 3 sodios. Tengo un hierro. Entonces, tengo 3 cloros y 3 por 1, 3 cloros. Ya está balanceado. Entonces, digo 3 sodios, 3 OH, porque 3 por 1, 3. Un hierro y 3 cloros. 3 por 1, 3 sodios, 3 por 1, 3 cloros, un hierro y 3 hidróxidos. 3 sodios, 3 sodios, 3 hidróxidos, un hierro y 3 cloros, 3 cloros. Ok, preguntas, jóvenes. Preguntas, copien. En el OH es 3 porque está entre paréntesis. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, voy a pasar lista. Hoy es 29. Marlon. Presente, doctor. Helen. Presente. Brian. Brian. Luis Cortés. Doctora.
Luis Cortés. Aquí. Miguel Escobar. Miguel. Presente, doctora. Wilfredo. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches. Olman. Presente, doctora. Cristian. Gabriel. Presente. Isis. Presente, doctora. Oscar López. A él no le sirve el micrófono, doctora, pero está en la clase. Alejandro Mendoza. Presente. Oscar. ¿Y Oscar no puede levantar la mano? ¿Está ahí? Ok. Emanuel. Presente. Santos. Ok. Einer. Presente. Carlos Salgado. Presente, doctora. Aaron Cepeda. Presente. Edwin Cerón. Presente, doctora. Luis Fernando. Presente, doctora. Scarlett. Oscar Domínguez. Oscar Domínguez. Ok. Bien, entonces, les recuerdo, el jueves tienen la prueba a las 9 de la noche y guía y laboratorio, y lo deben de entregar a más tardar a las 11:59, tanto el reporte del laboratorio como la guía. ¿Alguna pregunta? Igual que los parciales anteriores, ¿verdad? Lo mismo. Igual, sí, igual. El reporte debe de llevar exactamente lo mismo que ahí está en su plataforma y la guía. Si tienen dudas, por favor pregunten. No tienen por qué perder esos puntos. Dígame, Isis. Doctora, el valor del examen en este parcial, ¿cuánto? 70. Cuesta 5 cada prueba, 5 cada guía y 10 el laboratorio. Así que pónganle ganas a ese laboratorio, a ese reporte. Gracias, doctora. Bueno, si no hay más preguntas, entonces buenas noches, que Dios les bendiga y entonces ahí estoy pendiente el jueves. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.